de la clase y todavía estoy tratando de recuperar la primera parte del video, que incluso lo comencé tarde, pero bueno, ya estoy grabando. Antes de empezar con la clase en sí, quería comentarles un cambio que me propuso el coordinador del curso para estas últimas semanas. La cuestión es que el programa indica que tienen que entregar una última tarea. Y déjenme abrir un segundo aquí el programa para decírselos bien. Nos quedan 3 capítulos, más o menos. El capítulo 12, que es el que vamos a ver hoy. El capítulo 14, que es del que se trata la última tarea. Y el capítulo 17, que era que es opcional, que ahí podemos hacer que sí, que no, no sé. Que eso ahorita lo comentamos. La cuestión es que la tercera tarea tendrían que entregarlo el sábado 26. Pero el tema del capítulo 14 en el programa está para que lo veamos el 21. Entonces, para que no quede tan chocado, así, tan uno encima del otro, yo sé que esta semana hay tarea. El sábado les envié los enunciados de la tarea para esta semana. Tienen que entregarlo el 19, sábado 19. Pero veámonos el jueves. Jueves 17 veremos el capítulo 14. Ahí entonces yo les dejo esa misma semana la tarea para que lo entreguen sábado 26. Y entonces así poder ver con tiempo la materia de la práctica 14. Lo del capítulo 17, sí lo vamos a ver, lo veremos el lunes 21. ¿Ok? Estamos, entonces repito, hay un pequeño cambio en el cronograma. Hoy vemos el capítulo 12. El jueves vemos el capítulo 14 y el lunes que viene el capítulo 17. ¿Okay? La tercera tarea se las dejo entre el viernes y el sábado de esta semana. ¿Estamos? ¿Quejas, comentarios, consultas? Perfecto, profe. Excelente. Bueno, entonces comencemos con el tema de hoy. Solo un segundito para poner mis apuntes a mano. Aquí está. Entonces, Lucía, dígame. Profe, una pregunta. El último quiz, no sé por qué escuché que era como, ¿cómo se dice? Acumulativo o nada más del capítulo, bueno, de los capítulos que hemos estado viendo, del 11 y 12. Según el programa dice que es del 11 y 12, que sería este viernes. Ah, ok. Entonces escuché mal. Más bien, gracias. Sí, con gusto. Lo que es acumulativo es el examen de ampliación, eso sí es acumulativo. Bueno, entonces, ok, comencemos con la clase hoy. ¿Alguien puso algo en el chat? Sí, yo sé que el jueves se los había puesto asincrónico, pero estamos haciendo el cambio para que sea sincrónico, para que nos veamos, para ver la materia con tiempo y que tengan toda una semana para resolver la última tarea en lugar de tener solo 5 días. Por eso se está haciendo el cambio. Okay. Igual avísenle a sus compañeros, yo sé que solo se conectan ustedes, pero bueno, avísenles. Ya que el aviso oficial se hace aquí en clase, queda en ellos ver cómo encuentran la información. Bueno, entonces, voy a ver, espero que hoy no haya problemas compartiendo pizarra, que se vea bien. Un segundo, tener el chat a mano. Ok. Muy bien, entonces hoy tenemos capítulo nuevo, es el capítulo 12. El capítulo 12 trata sobre las leyes de la termodinámica. Ya vimos la primera y la tercera, que las comenté.
Este, a ver, la cero, la ley cero, la vimos viendo lo de la temperatura, ¿verdad? Era lo que me definía el equilibrio termodinámico, ¿verdad? Okay, eso era la ley cero. Y la ley 3, la tercera ley, ahí se los comenté, 0 Kelvin es imposible. La ley cero se llama cero porque apareció después de que ya tenían las otras tres y se dieron cuenta que era, o sea, se enunció como ley después de que ya estaban las primeras tres y ahí fue donde nos dimos cuenta que era más importante que las tres anteriores. Pero, un segundito aquí, vamos a ver esto. Voy a acercar un poco esto, a ver si se ve. Bueno, vamos a ver cómo hacemos. Entonces, ahí se ve. Más o menos. No sé si se está haciendo esto otro. ¿Será que el brillo? Mejora un poco. No. Se ve un poquito igual, profe. Si lo hago así, mejor. Ahora sí se ve. Ok. Entonces, ley cero, temperatura y equilibrio. Eso fue lo que vimos cuando vimos la temperatura. La ley 3 es la que me dice, la tercera ley, la que me dice que el 0 Kelvin es imposible obtener. Igual no le damos mucha importancia a la ley 3 en este curso porque solo tiene importancia a nivel cuántico y no nos vamos a meter en la cuántica, entonces solo queda como un enunciado ahí, 0 Kelvin no se consigue. Y entonces quedan las otras dos, la primera ley y la segunda ley, que esas son las que vamos a estar estudiando ahorita. La primera ley de la termodinámica en realidad es una forma de decir la conservación de la energía, ¿verdad? Ya hemos tenido en este curso cierto acercamiento con la conservación de la energía, ¿verdad? Dijimos que la energía no se crea ni se destruye, entonces hacíamos como cierto balance de energías, estaba la energía cinética, la energía potencial, veíamos cuánto era el inicio y cuánto después. La primera ley es algo parecido. Lo que me dice la primera ley es cómo se ve la conservación de la energía si yo tomo en consideración el calor. Para que al final de cuentas el calor no es trabajo y no es energía per se, ¿verdad? Como la energía potencial o la energía cinética. Esas eran energías asociadas a algo muy específico. Energía cinética, el objeto se mueve. Energía potencial, hay una fuerza que puede hacer trabajo, pero no ha hecho. El trabajo era el mecanismo por el cual actuaba una fuerza. El calor es otra cosa, el calor es simplemente que como unas moléculas se mueven más que las otras, chocan, y al chocar le pasa energía, porque las otras empiezan a moverse y las que se estaban moviendo empiezan a moverse más despacio. Entonces el calor es diferente de lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, ¿qué es lo que dice la primera ley? La primera ley lo que va a decir es, claro, si usted define la energía interna, la U ahora va a representar energía interna. ¿Ok? Entonces, primero, veamos qué es esto, energía interna. La energía interna es básicamente como el estado de cuentas. Pero está saliendo en cámara. El estado de cuentas, ¿verdad? Usted lo que dice es, bueno, ok, tengo un objeto. ¿Cuánta energía tiene ese objeto? Entonces usted empieza a sumar la energía potencial, la energía cinética y empieza a sumar toda la energía que puede estar ahí dentro. Por sí solo la energía interna no tiene sentido físico. ¿Por qué? Bueno, porque puede ser que usted se lo haya olvidado sumar algo. Puede ser que existan energías que no conocemos, ¿verdad? Aquí nos podemos poner
muy esotérico, es decir, claro, y el alma será una energía, y tal vez, no sabemos. Físicamente, por el momento no se calcula como energía, pero ¿y por qué no? No lo sabemos. No sabemos cuáles son todas las energías que están ahí y no queremos saber en realidad. Intentar saberlo sería ponerse a ver cuánticamente cada partícula y si se acuerdan las personas que intentaron hacer eso de ver qué hacía cada partícula terminaron suicidándose todos, que era la teoría cinética de gases. Entonces mejor no. Y no tiene mucho sentido. ¿Cuánta es la energía total interna de un objeto? No nos importa. Lo que nos importa es el cambio. Eso sí tiene mucho sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando yo le cambio la energía interna a un objeto, yo entonces logro ver cambios en el objeto. ¿Ok? Entonces yo no sé cuál fue la energía con la que empezó, ni sé cuál es la energía con la que terminó, pero sé que cambió. Sé que hubo un cambio ahí y logro verlo. ¿Por qué? Bueno, porque sea un cambio fase, porque ahora el agua está hirviendo, qué sé yo, porque ahora el objeto se ve más largo, se estira, se encoge. ¿Cuánta energía tiene antes de estirarse? ¿Cuánta energía tiene después de estirarse? No sé y no me interesa, eso sería un dolor de cabeza calcularlo. Pero cuánto cambió su energía es fácil de calcular, porque yo puedo ver más o menos qué tamaño tenía al principio, puedo ver más o menos qué tamaño tenía al final y ver cuánto se estira, ¿verdad? Y entonces el cuánto se estira yo lo puedo medir y entonces yo le puedo asociar una cantidad de energía a eso. Entonces, el cambio en la energía interna es lo que nos importa. ¿Y por qué cambia la energía interna? Bueno, la energía interna cambia o porque yo le agrego calor, ¿ok? O porque yo hago trabajo, ¿ok? Y esta es la primera ley. El cambio en la energía interna es el calor menos el trabajo, ¿ok? Y aquí hay que tener cuidado con una cosa. Si sé que hay gente que llevó el curso de química, los químicos también hacen termodinámica, y entonces en química, no, en química, esa gente pone la primera ley de la termodinámica con un más. Entonces, cuidado. ¿Por qué cuidado? Porque ellos lo hacen bien. No hay ningún problema con lo que ellos hacen. Eso me va a decir, pero ¿por qué una fórmula tiene un más, otra fórmula tiene un menos y todo está bien? O sea, ¿qué rayos? Eh, la diferencia entre lo que hacen los químicos y lo que nosotros vamos a hacer en este curso es la perspectiva, ¿ok? Yo les voy a dar aquí la perspectiva de nuestro curso, ¿ok? Y lo que cambia, la perspectiva no es en el calor, sino lo que cambia la perspectiva es en el trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Un segundo, pero usted está grabando. No es una carta celular. Ok. Lo que cambia la perspectiva en el trabajo, ¿verdad? Con el calor es muy sencillo. Si el calor entra en el sistema, ¿qué signo tiene? Si el calor entra, ¿qué signo tiene? Bueno, no lo voy a hacer en rojo porque... No, sí. ¿Qué signo le ponía yo cuando yo le meto calor a un sistema? ¿El calor era positivo o negativo? Era positivo. Perfecto, positivo. ¿Y si el calor sale? Negativo. Perfecto, muy bien. Esa es la perspectiva del calor. Y los químicos y nosotros los físicos lo vemos igual. ¿Qué es lo que cambia? Lo que cambia es el trabajo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los físicos vamos a definir el trabajo. Bueno, nosotros seguimos la siguiente línea. El trabajo, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo se calcula el trabajo?
No se acuerdan, bueno, no importa. El trabajo era fuerza por distancia, ¿verdad? Esa era la forma de calcular el trabajo que hace una fuerza. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí nosotros vamos a estar trabajando con gases. Y esto hay que tenerlo siempre en mente. Siempre que hagamos termodinámica vamos a trabajar con gases, por lo menos para este curso. No porque no se pueda hacer termodinámica para todo lo demás. Usted puede hacer termodinámica de un circuito eléctrico si quiere. Pero los gases son bonitos, son sencillos. El gas sigue la ley del gas ideal. Presión por volumen igual nRT. Y eso es sencillo, eso es muy sencillo, es muy fácil de usar. Entonces es fácil ver la termodinámica con un gas. Con cualquier otro sistema físico se puede ver la termodinámica, pero se vuelve horrible. No se vuelve horrible, simplemente cambia la forma en cómo se lo hace. Entonces, el trabajo para una fuerza era fuerza por distancia. Pero cuando yo veo un gas, la acción de la fuerza lo veo en la presión. ¿Y cuál es el tamaño o la distancia que cambia? Son los volúmenes. Entonces, el trabajo nosotros vamos a estar calculando a grandes rasgos, ¿verdad? Esto le voy a poner aquí un asterisco enorme. Ahorita vamos a ver por qué. Lo vamos a trabajar en general como presión por el cambio de volumen. Em, no, voy a hacerlo bien, porque si no después me va a decir, pero usted dijo que el trabajo en realidad es una integral de la función de la presión con respecto al volumen integrado por el volumen. ¿Qué significa esto? Nada, significa que el trabajo es que yo tengo una función de presión y lo multiplico por cómo cambia el volumen. Básicamente eso es todo lo que necesito que entiendan aquí. Tengo presión y cambio de volumen. ¿Okay? Entonces aquí yo tengo el cambio de volumen. Básicamente, eso es lo que significa esto aquí. Cambio de volumen. Ok, ¿por qué la D y no la delta? Bueno, porque es un cambio infinitamente pequeño. Eso es todo lo que significa. Okay. Entonces, ¿qué decimos los físicos? Los físicos decimos, claro, si el sistema se comprime, ¿ok? Entonces aquí va. Se comprime, o sea, el volumen se hace más pequeño. Si el sistema se comprime, yo voy a decir que el trabajo asociado a que se comprima es negativo. ¿Ok? Y si se expande, yo voy a decir que si se expande es positivo. ¿Por qué los químicos tienen un más en la fórmula? Porque ellos le dan vuelta a esto. ¿Por qué ellos le dan vuelta? Bueno, porque ellos no lo ven como que el sistema se comprime o se expande, sino lo que ellos ven es que el sistema hace trabajo o recibe trabajo. Y entonces cambia la perspectiva ahí un poco y los signos cambian. Pero nosotros en física lo vemos a través de esto, ¿verdad? Lo que está haciendo es que el volumen cambia, pero así hay trabajos porque hay un cambio de volumen, de alguna forma. Entonces, bueno, si ese volumen se hace cada vez más pequeño, el trabajo es negativo. Si ese volumen se hace cada vez más grande, el trabajo es positivo. ¿Ok? Punto. Los químicos pasa que en esta fórmula ellos le ponen un menos adelante. Pero bueno, nosotros no le vamos a poner ese menos. Ok, entonces, eso es la primera ley. Calor que entra, positivo, calor que sale, negativo. Volumen se comprime, o el sistema se comprime, negativo, sistema se expande, positivo. Esas son las reglas de los signos que vamos a usar para ver si este calor es positivo o si este trabajo es positivo. ¿Okay? O si quién es negativo. Vean que más allá del signo del trabajo siempre hay un menos adelante. Ese menos siempre va a estar ahí. Entonces, si el trabajo es negativo, bueno, es menos por menos. ¿Ok? Ok. ¿Dudas con lo que he dicho hasta el momento? No, Entonces,
Ujú. Voy a darle vuelta a la pizarra un segundo. ¿Puedo borrar? Ok. Muy bien. Entonces, ¿cómo calculo el calor? ¿Cómo calculo el trabajo? Ustedes van a decir, bueno, ya sabemos cómo calcular el calor y el trabajo. Sí, pero no. Este, ¿saben cómo calcular el calor si cambia la temperatura? ¿Saben cómo calcular el calor si cambia de fase? Y está muy bien. Ahora, ¿cómo cambia de temperatura y cómo cambia de fase? Es importante. O sea, no basta con que la cosa cambie. Entonces voy a hacer una tabla grande, espero que se vea. Voy a ir haciéndola y conforme voy haciéndola ahí, voy a ir enseñándoles las partes. Voy a hacerlo, a ver si algún azul tiene más tinta. Entonces, ¿qué es lo que nos interesa? Lo que nos interesa es que hay ciertos tipos de procesos. ¿Ok? Hay diferentes procesos. Vamos a estudiar 4. ¿Ok? Para cada proceso vamos a ver cómo calculó el calor. Porque cada proceso calcula el calor de una manera diferente. Para cada proceso también voy a calcular el trabajo. Porque cada proceso calcula el trabajo de una manera diferente. Y por último, bueno, penúltimo, me interesa qué pasa con el cambio de la energía interna y me interesa qué pasa con la gráfica presión contra volumen. Porque yo todo lo voy a graficar como una gráfica de presión contra volumen. ¿Ok? Muy bien. Okay. Entonces, a ver, me corro. Puedo correr un poquito más por acá. Ahí. Muy bien. Vamos con el primer proceso. Para el primer proceso, vamos a suponer que es un proceso en el cual la temperatura es constante. Entonces, en este proceso es un proceso donde siempre la temperatura es constante. Eso se llama isotérmico. Iso significa mismo y térmico viene de temperatura. En un proceso isotérmico, el cambio de la energía interna es cero. ¿Por qué? Bueno, por teoría cinética de gases. La teoría cinética de gases lo que nos decía es la temperatura se asocia directamente con la energía cinética, ¿cierto? Entonces, si no cambia la temperatura, no cambia la energía cinética. Para un gas ideal, toda la energía interna que hay es debido a energía cinética. ¿Por qué? Porque uno de los supuestos que uno tiene cuando uno tiene un gas ideal es que no hay energía potencial entre las moléculas. O sea, las moléculas entre sí no interactúan. Entonces, toda la energía es potencial. Toda la energía es cinética. Si la energía cinética se asocia con temperatura y la temperatura no cambia, la energía cinética no cambia. Si la energía cinética no cambia, la energía interna tampoco. Entonces, cuando yo aplico la primera ley, ¿verdad? Recordemos, la primera ley era calor menos trabajo. Entonces, cuando yo aplico la primera ley, yo simplemente mando el trabajo al otro lado a sumar y me va a quedar que el calor es igual al trabajo. ¿Okay? Y ahora, ¿cómo calculo el trabajo? Con la integral que les enseñé antes. ¿Ok? Por eso se los enseñé como una integral. Ok. Yo tenía aquí una tablita, que se me hizo mi tablita, rayos, mi tablita. Aquí está mi tablita.
Entonces, ¿cómo calculo el trabajo? Ok, el resultado de esa integral es el siguiente. El trabajo va a ser N, los moles, por R, por el valor de temperatura, por el logaritmo de volumen final sobre volumen inicial. Entonces, esto es el resultado de aquella integral de presión contra volumen. ¿Y por qué? Bueno, porque la presión era una función del gas ideal y cuando yo meto el gas ideal en esa integral, el resultado es esto. No tienen que saber integrar para eso. Okay, aquí está, esto es lo que vamos a usar. Entonces, si mi proceso es isotérmico, así calculo el trabajo. ¿Ok? Por último, importantísimo, ¿cómo se ve en la gráfica presión contra volumen? En la gráfica presión contra volumen, lo que vamos a tener son curvitas. ¿Sí? Esas curvitas, ¿verdad? Aquí está, en recto están los ejes, ¿verdad? El eje presión, el eje volumen y las curvitas de presión contra volumen. Del proceso isotérmico. Así es como se ve un proceso isotérmico. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, calculemos el siguiente proceso. El siguiente proceso va a ser un proceso en el cual yo mantengo la presión constante. ¿Sí? Entonces se va a llamar iso del mismo bárico. Bárico viene de barómetro. El barómetro es el instrumento aquel que medía la presión. Entonces isobárico significa misma medición de barómetro, o sea, la presión se mantiene igual. Si la presión es constante, el trabajo se calcula muy sencillo. El trabajo que hay integral se convierte simplemente en lo primero que iba a escribir yo, presión por el cambio de volumen. ¿Ok? Si el proceso es isobárico, entonces el calor lo voy a calcular como una C mayúscula a presión constante por la cantidad de moles por el cambio de temperatura. Que es lo mismo que teníamos antes. ¿Qué era lo que teníamos antes? Antes teníamos que calor era igual a una C minúscula masa por cambio de temperatura. Entonces, esta C minúscula era julios entre kilogramos, ¿verdad? Por aquí había un Kelvin. No, Celsius. Esta C mayúscula va a ser moles, va a ser julios entre mol por grado Celsius. ¿Ok? O sea, lo único que cambia es que antes usábamos masa, ahora vamos a usar mol. Este se llama calor específico. Este se llama capacidad calorífica. La capacidad calorífica normalmente solo se calcula en gases. Uno podría calcular una capacidad calorífica para otros materiales, también se hace, pero es más común, lo más común es para gases. Y la capacidad calorífica viene en diferentes versiones. Para un gas tiene dos versiones. La versión donde la presión es constante y va a tener otra versión, la voy poniendo una vez, donde el volumen es constante. Entonces, cuando el volumen es constante, el calor va a usar la capacidad calorífica a volumen constante. ¿Okay? Es la misma idea de antes, ¿verdad? Hay un cambio de temperatura, solo que en vez de usar el calor específico, vamos a usar capacidad calorífica. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la capacidad calorífica me distingue si el proceso es a presión constante o si el proceso es a volumen constante. El calor específico ni se entera del proceso. No le importa. ¿Okay? Por eso lo calculamos. ¿Ok? Entonces, vuelvo aquí a presión constante, proceso isobárico, uso capacidad calorífica a presión constante.
¿ok? El trabajo es simplemente la presión por el cambio de volumen. Si yo vengo a calcular el cambio de energía interna, tengo que agarrar el calor que calculé y restarle el trabajo. ¿Verdad? Que eso es lo que nos decía la primera ley, entonces de todas formas lo hacemos. Por último, el gráfico de presión contra volumen se va a ver de la siguiente manera. Como la presión es constante, es una línea horizontal, ¿verdad? Entonces aquí yo tengo una isotérmica, esto es la temperatura 1, y aquí tengo otra isotérmica, temperatura 2. Es muy común que uno dibuje en el gráfico presión contra volumen, a ver si los acerco aquí un poco más. Es muy común en este gráfico dibujar las isotermas, ¿verdad? Para representar que yo paso de una temperatura a otra. ¿Okay? Y la presión se mantiene constante. Muy bien. Ahora, el siguiente proceso era el proceso a volumen constante. Aquí yo lo voy a llamar isométrico, ¿verdad? Iso viene de mismo y métrico son las mismas mediciones. ¿De qué? Mediciones de metros, o sea, longitud. Métrico. Sí. Entonces, el tamaño del objeto se mantiene igual. Eso es lo que significa isométrico. Mismas mediciones de volumen. Volumen constante. Ahora, el trabajo, yo les había dicho que por definición era una integral del cambio de volumen. Si el volumen no cambia, no hay trabajo. ¿Ok? Entonces, si el volumen no cambia, no hay trabajo. Si no hay trabajo, entonces el cambio de la energía interna directamente va a ser el calor. Y listo. Entonces, lo que yo calculo aquí es lo mismo que viene acá. ¿Ok? ¿Ok? Y por último, si yo grafico acá, a ver cómo lo logro graficar. Si yo grafico acá la presión contra volumen, la presión de ese gas contra el volumen de ese gas, la gráfica va a ser una línea vertical hacia arriba. ¿Sí? Igual aquí vienen y me pasan las isotermas. Entonces cambia temperatura. ¿Ok? Entonces, isocórico o isométrico, ¿verdad? También se le dice isocórico porque el core, ¿verdad? El objeto, el centro del objeto, se mantiene igual. Entonces, isocórico o isométrico es una línea vertical. Isobárico, una línea horizontal. Las curvitas, isotérmicos. ¿Ok? Hay un cuarto proceso que se los voy a mencionar. Pero solo lo voy a mencionar. El proceso se llama adiabático. ¿Qué significa un proceso adiabático? Significa que no hay intercambio de calor. Y es todo lo que les voy a decir de ese proceso. No, se los voy a decir todo. El trabajo va a ser la presión 1, ¿verdad? Porque aquí cambia presión, volumen y temperatura. Aquí cambia todo. Entonces va a ser presión inicial por volumen inicial menos presión final por volumen final, dividido entre una gamma menos 1. ¿Quién es gamma? Gamma simplemente va a ser la capacidad calorífica a presión constante dividido entre la capacidad calorífica a volumen constante. El cambio en la energía interna entonces va a ser directamente igual al negativo del trabajo. Y por último, entonces, ¿cómo quedaría la gráfica? Eso sí, ahí se ve. La gráfica, esta es la más difícil de todas.
La gráfica va como así. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esa gráfica es distinta de las isotérmicas porque las corta. Entonces aquí hay una temperatura 2 y una temperatura 1. ¿Verdad? Pero entonces la diabática es acostadita, pero no tan acostada como las isotermas. ¿Ve? ¿Ok? Y esos son todos los procesos. ¿Cómo uso esto? Bueno, yo lo que tengo que hacer es decir, bueno, ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué tipo de proceso yo tengo? Tengo un proceso isotérmico, ok, el calor, el cambio de energía interna ya sé que es cero. Esta fórmula calcula el trabajo y una vez que calcule el trabajo, ya tengo el calor. ¿Qué pasa si el proceso es isométrico? Bueno, si el proceso es isométrico, ya sé que el trabajo vale cero. Si quiero el cambio de energía interna, tengo que calcular el calor lo calculo con esta fórmula. ¿Okay? Y así sucesivamente. ¿Dudas con los procesos? Yo creo que no, profe. No. Ok. Yo les voy a pasar esta tablita en forma de imagen a mediación. Esta tablita lo resume todo. Eso es todo lo que hay que saber sobre procesos y primera ley. Ok. Muy bien. Entonces, continuemos. Ya rayé la pared. Entonces, una cosa que es muy común es que uno lo que lee el enunciado es una gráfica de presión contra volumen y le dice, ok, yo empecé aquí en el punto 1, ahí hay cierto volumen y cierta presión, ok, hice un proceso isobárico, luego hice un proceso isotérmico, luego hice un proceso isométrico, luego hice un proceso isotérmico y terminé con un proceso isométrico. Entonces tengo varios puntos. ¿Qué puedo hacer yo con esto? Bueno, yo entonces aquí tengo varios puntos, solo tengo un volumen 2, un volumen 1. Hay varias presiones, está la presión 2 y 1 es la misma. Habrá aquí una diferencia entre la presión de este punto y la presión de este otro punto, ¿verdad? 5. Tendrán diferentes presiones, no sé cuál va a ser mayor que la otra. Bueno, vamos a hacer presiones diferentes. Voy a suponer que es así. Ok. Entonces yo tengo este proceso. Esto es lo que yo llamo un ciclo. ¿Por qué es un ciclo? Bueno, porque comienzo en 1 y le doy toda la vuelta y regreso a 1. Aquí entonces durante el ciclo, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Yo lo que tengo que hacer es para cada uno de los procesos, normalmente cuando uno lo que tiene es un ciclo, uno lo que hace es para cada proceso, usted calcula el calor, ¿verdad?, que hay en cada uno de los procesos. Hay calores que van a ser positivos, hay calores que van a ser negativos. ¿Sí? Se calcula todos los calores y los suma. Por ahí ve qué es lo que pasa. Respetando el signo, ¿verdad? Ve cuál es el calor total. Hay gente que lo que hace es sumar, ¿verdad? Habrá veces que le pidan sumar calores positivos por un lado y calores negativos por el otro, y entonces aquí el calor total que entra
que el calor total, que es algo. ¿Ok? Entonces aquí solo sumo los que son positivos, aquí solo sumo los que son negativos. Que es otra cosa que se hace también mucho, calcular la suma de todos los trabajos, el trabajo de 1 a 2, el trabajo de 2 a 3, y así voy, ¿verdad? Con cada uno de los procesos. Y entonces lo sumo. Y así tengo el trabajo total. Aquí sí solo calculamos un trabajo total. Y aquí se va a dar cuenta de una cosa. Bueno, a ver si así un poco mejor. Aquí se va a dar cuenta de una cosa. Antes, cuando teníamos solamente energía potencial y energía cinética, uno decía, claro, si comienzo en el mismo lugar donde terminé, no hice trabajo, ¿cierto? Porque el desplazamiento fue cero. Aquí no. Aquí cuando yo doy toda la vuelta, empecé en el punto 1, doy toda una vuelta y regreso al punto 1 y se hizo trabajo. Sí o sí. Siempre se va a hacer trabajo. Al menos de que me vuelva 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. ¿Verdad? Que me vuelva por exactamente el mismo camino, sí se hace trabajo. O sea, el trabajo depende de cuál es el camino que yo tome. ¿Verdad? Y puede ser que yo empiece en el punto 1, pero hago otro camino. Hago un camino hacia acá, luego hacia acá, luego acá y luego otro camino hacia acá. Esa curva roja hace un trabajo diferente que la otra curva azul. Tengo que calcularlo por acá. ¿Cuál es el que hace más trabajo? ¿O el que necesita recibir más trabajo? El que tenga el área más grande. ¿Cuál área? El área encerrada más grande. Entre más grande es el área encerrada, más trabajo hay involucrado. ¿Okay? Si el trabajo se hace en ese sentido, si el proceso va en ese sentido, como van los números, el trabajo va a ser positivo, siempre. Trabajo total. Si el proceso se hace al contrario, los números que yo les estoy haciendo acá, contra las manecillas del reloj, para ahorrar el proceso rojo dentro. Si yo hago el proceso contrario a los números, aquí el trabajo total van a ver que les va a dar negativo. ¿Ok? Sí. ¿Dudas con esto? Esto es como una guía general de lo que normalmente los enunciados traen. Muy bien, entonces ya que tenemos esto claro, pasemos a la segunda ley. Porque todo lo que hemos visto hasta el momento es solo la primera ley. Entonces, ¿qué es lo que dice la segunda ley? Voy a dejar el ciclo por acá. La segunda ley es interesante. La segunda ley se dice de muchas formas. O sea, hay muchas frases asociadas con la segunda ley. Voy a decir 3. La segunda ley se puede decir como que el calor, ¿verdad? Solo fluye de lo frío, perdón, lo puse al revés, de lo caliente a lo frío. Eso es lo que dice la segunda ley. O sea, si yo pongo un cubito de hielo en la mesa, el calor solamente va del ambiente que tiene mayor temperatura hacia el cubito. Pero el cubito de hielo no absorbe, no le da calor. El cubito de hielo no tira calor hacia el ambiente. El cubito de hielo absorbe el calor del ambiente. ¿Cierto? Y se derrite y listo. No pasa lo contrario. Yo no veo, por lo menos aquí en Costa Rica no va a pasar por la temperatura ambiental. Nunca va a pasar que yo deje un charquito de agua ahí en el mostrador, el desayunador de la cocina. Y cuando regreso el charquito de agua se convirtió en un cubo de hielo.
no va a pasar. Si yo quiero hielo, tengo que agarrar el agua, meterlo en el congelador y ahí en el congelador el cubito se congela, ¿verdad? Pero afuera no. O sea, sí, pero es que eso es obvio. Bueno, pero hay que decirlo, esa es la segunda ley. Decir eso es lo mismo, exactamente lo mismo que decir, que es así, no me acuerdo cómo se decía, esta era la fácil de decir. Aquí está. Ok. Es imposible, esto es lo mismo que decir, es imposible ¿cómo decirlo? Eh, es imposible convertir todo el calor, convertir el calor total, o el calor total que entra, en trabajo, ¿verdad? Yo les dije, uno siempre calcula dos calores. El calor que entra, que es la suma de todos los calores positivos, y el calor que sale, que es la suma de todos los calores negativos. Es imposible que todo el calor que entre se convierta en trabajo. Siempre se va a escapar un poco de calor. ¿Sí? Y por eso es que las cosas se detienen. Porque siempre hay algo de energía que se escapa. Eso es lo que me está diciendo. Es imposible que si yo tengo calor de por medio, todo el calor se vuelva trabajo. Por eso el carro se calienta. El carro se calienta porque en el motor en el motor está explotando la gasolina, mete calor. Parte de esa explosión se convierte en trabajo, el carro se mueve, pero parte de ese calor se escapa, el motor se calienta, ¿verdad? Si esta máquina fuera posible, si fuera posible construir alguna máquina donde todo el calor que entra se convierte en trabajo, sería una máquina en donde sería como un motor que nunca se calienta, que mueve y mueve los pistones, pero nunca se calienta. Y eso no tiene sentido, eso no sucede. Y decir estas dos frases es decir lo mismo. Yo sé que suena que no, suena muy diferente. La de arriba me dice que el calor va de donde está caliente a donde está frío, y la de abajo me dice, si usted mete calor, parte de ese calor se va a escapar, no lo puede usar todo como trabajo. Hay un poquito que usted puede usar de trabajo, pero no todo. Simple y sencillamente no. Estas dos frases hacen referencia a ciclos. Y por eso dicen lo mismo. ¿Por qué? Porque veámoslo así, aquí yo estoy trabajando entre dos, voy a quitar el punto 5, voy a suponer que esta curva viene aquí directo hasta el punto 1. Entonces yo estoy trabajando entre dos temperaturas, la temperatura 1 y la temperatura 2. ¿Okay? Yo estoy trabajando entre dos temperaturas, no sé, por ahí yo tenía apuntado, siempre se me olvida. Aquí está. Aquí, ¿verdad? La temperatura 2 es la que está más arriba. Tengo que la temperatura 2 es más grande que la temperatura 1. O sea, está más caliente. O sea, ¿qué es lo que pasa acá? En la temperatura 2 es la temperatura más alta a la cual entra calor a mi sistema. En la temperatura más baja de mi sistema, el calor sale del sistema. Por aquí lo estoy mintiendo. Ok. Y entonces aquí está el calor que entra. Voy a ponerlo como el calor positivo.
Aquí está el calor que sale. Y el área que integro aquí es trabajo. Entonces, ¿qué me dice la primera ley? La primera ley lo que me dice es que es imposible quitar el trabajo de acá. Perdón, la primera fórmula lo que me dice es que es imposible que entre calor frío, calor a la temperatura 1, ¿verdad? Es imposible que entre el calor a la temperatura 1 y salga calor en la temperatura 2. Eso no se puede. Y usted sí, pero ¿cómo hacen entonces las refrigeradoras? Las refrigeradoras le agregan trabajo. Aquí entra trabajo. Trabajo, entra. ¿Sí? Pero si yo le quito ese trabajo que entra, eso no puede ser. Eso es lo que me dice esto. ¿Qué es lo que dice la segunda ley? La segunda fórmula de la segunda ley. Lo que me dice es, ok, está el calor que entra a la temperatura 2, que sería el calor que entra a la temperatura caliente, y de aquí sale trabajo y sale, normalmente también saldría el calor 1, calor a la temperatura 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Es imposible que todo el calor que entre se convierte en trabajo, ¿verdad? Esas dos son imposibles. Esto es lo que dice el primer enunciado, es imposible que entre en la temperatura fría y salga a la temperatura caliente, y la segunda me dice es imposible que entre en la temperatura caliente y solo salga trabajo, ¿verdad? Tienen que estar los tres, sí o sí, siempre, ¿verdad? Okay. Si una de las dos no fuese cierta, ¿verdad? Si esta fuese posible, entonces esta también sería posible. Pero como ninguna de las dos es posible, ¿verdad? Sabemos que el calor no pasa de lo que está frío a lo que está caliente, sino que el calor va de lo caliente hacia lo frío. Entonces sabemos que todo el calor que entra no se puede convertir en trabajo, ¿ok? Entonces la segunda ley me dice, esto no pasa, esto no pasa. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que entra calor a una temperatura alta y de aquí ese calor se reparte en trabajo y calor que sale a una temperatura baja. Sí o sí, esto es lo que sucede en las máquinas. Por eso es que las cosas se calientan. No, por eso hay muchas cosas más. Pero estos son los motivos por los cuales, al final de cuentas, las cosas se terminan calentando. ¿Okay? Por esto es que las computadoras se calientan. Ahí sí. Una computadora se calienta porque hace trabajo eléctrico, ¿verdad? Ahí está la electricidad funcionando y hay resistencia y entonces tengo que pasar por la resistencia y todo eso. Eso va a liberar calor, ¿verdad? Porque yo le metí energía eléctrica y es imposible que toda la energía eléctrica que yo le meto se convierta en uso computacional. Parte de esa energía eléctrica que yo le meto se convierte en calor, ¿verdad? Básicamente. Si lo quiere ver así, yo le meto plata a mi cuenta del banco y es imposible que yo usar toda esa plata en el cuenta del banco. Hay parte de esa plata que se van eimpuestos. Si lo quiere ver, seguir con la idea de la energía como dinero. Entonces siempre hay impuestos, no me los puedo quitar de encima. Eso es lo que dice la segunda ley. ¿Dudas con lo que estoy diciendo hasta el momento? ¿Dudas con las gráficas que apenas es que saben? ¿Dudas? Dígame. Usted dijo que iba a poner la tablita de antes en mediación. No sé, tal vez si se podrá también estas últimas dos, que estas últimas dos gráficas que acaba de hacer, tal vez entiendan un poquito mejor. No porque no sea, sino porque bueno, me parece un poco confuso. Tiene mucho, ok. Ok. Qué lástima que no puedo compartir la pantalla. Deme un segundo. Yo he hecho todo eso porque desde que Zoom se actualizó no he logrado compartir pantalla, pero, déjeme ver si con nuevas actualizaciones eso haya cambiado.
La esperanza ilusoria, pero no importa. Ok. Ahí están viendo mi pantalla. Está No, cargando, profesor. Está cargando, ok. Pero bueno, mientras esto carga, y le pregunto a la compañera, ok, los diagramas están un poco complicaditos, yo se los puedo dibujar un poco mejor, si es que dibujados a mano se ven feo, se los puedo dibujar de manera digital y pasárselo. Pero la idea se entendió qué es la segunda ley. sí, 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 todo bien. Ok. Todavía no se ve la pantalla. No, Rayos. Ay, dice que ahí como cargando, pero no. No Se para. queda cargando, pero nunca termina de cargar. Sí. Bueno, volvamos a como estábamos. Ok, sí, yo les voy a hacer un par de diagramas de forma digital, que se entienda un poco mejor. Ok. Muy bien. Em, ok. Entonces, hay una tercera fórmula de decir la segunda ley, ¿verdad? La segunda ley se puede decir como el calor no fluye, el calor solo fluye de lo caliente a lo frío, o también se puede decir como es imposible convertir todo el calor que entra en trabajo. Ahora, son dos formas diferentes de decir la misma idea. Esto es lo que existe, solo esto es lo que existe. Hay una tercera fórmula que les voy a comentar. Aquí se va a borrarlo todo. Esa tercera fórmula tiene que ver con un concepto llamado entropía. Y dice lo siguiente. En un proceso natural, la entropía o se mantiene o aumenta. ¿Okay? Y decir esto, que en un proceso natural la entropía solo o se mantiene constante o aumenta, equivale a decir lo que dijimos antes, el calor solo pasa de lo caliente a lo frío, es imposible convertir todo el calor en trabajo, ¿verdad? Todo el calor que entra en trabajo. Y esas ideas es lo mismo que esto. ¿Por qué? Bueno, voy primero con eso, porque si el calor pudiera pasar de lo frío a lo caliente, quiere decir que la entropía disminuye. Y si todo el calor se convierte en trabajo, es una forma de cambiar la entropía de manera que se mantiene igual, pero podría disminuir. Suena raro, pero para convertir toda la energía que entra en trabajo es agarrar. El calor es energía que tiene mucha entropía y el trabajo es energía con poquita entropía. Entonces, sería agarrar eso, energía con mucha entropía y disminuírsela porque sale una forma más ordenada. Pero entonces, ¿qué es entropía? Entropía es un concepto interesante. Hay gente que dice que es una medida del desorden. No me gusta esa idea. Está más o menos bien, pero confunde un poco, porque si su cuarto está desordenado, no quiere decir que tiene mucha entropía, quiere decir que está desordenado. Usted podría darle vuelta
a eso y argumentar, no, pero es que sigue siendo uno de los acomodos posibles y entonces sí, pero no. Sí tiene que, la idea del desorden nos va a ayudar aquí un poco a entender. El ejemplo que a mí me gusta dar es con monedas. Entonces, ¿por qué? Porque la moneda solo tiene dos posibilidades. Solo tiene dos posibilidades. O está en cara o está en cruz. ¿Verdad? Entonces vamos a decir que la moneda o está en cara o la moneda está en cruz. ¿Verdad? Entonces, si yo agarro cuatro monedas, ¿verdad? Yo las agarro y yo las ordeno y pongo las cuatro monedas en cruz. ¿Okay? Entonces aquí es donde la idea del orden nos va a ayudar. Aquí entonces la entropía es baja. ¿Es baja porque las cuatro están en cruz? No. Es baja porque yo sé cómo está cada una de ellas. ¿Verdad? Entonces, desde mi perspectiva, no son desordenadas. Incluso yo podría decir, tengo la primera en... No. Sí, tengo la primera en cruz y tengo la segunda en cara, la tercera en cara y la cuarta en cara. La cuarta en cruz. Igual... Ay, perdón, Susana. Igual la entropía aquí es baja. ¿Por qué? Porque yo sé cuál es el orden. Y eso es lo importante. La entropía no solamente es una idea de que hay desorden, es que yo sepa cuál es el acomodo específico. Tiene que ver más con cómo se acomodan las cosas que con el desorden en sí. ¿Bien? Entonces yo sé que aquí tengo 12, ¿verdad? Yo agarré las cuatro monedas, las vi. Tengo la primera en cruz, segunda en cara, tercera en cara, cuarta en cruz. Ahora, si yo agarro esas cuatro monedas y las tiro al piso, y yo entreno a mi perro, y mi perro entonces sabe que todas las monedas que están en cruz las tira a la derecha y suena tin, y todas las monedas que están en cara las tira a la izquierda y suena ton, ¿verdad? Porque hay algo metálico ahí. Entonces, yo tiré las cuatro monedas y sonaron dos tins y dos tons. ¿Ok? Entonces yo sé que aquí hay tin eran dos cruces y tons eran dos caras, creo, no me acuerdo. El punto es que hay dos y dos. Ahora mi perro lo ordenó, mi perro fue el que tiró los tin para un lado, ¿verdad? Las caras para un lado y los cruces para el otro. Yo no sé cuántos hay. ¿Cuántas formas hay de que existan dos y dos? Bueno, un montón. Está que haya la primera, la segunda es cara, la tercera es cruz. No, vamos un poco más en orden. Primer orden posible, que las primeras dos sean cruz, las segundas dos sean cara. Segundo orden, que la primera sea cruz, la segunda sea cara, la tercera sea cruz, la última sea cara. Otro orden posible, que la primera fuera cara, la segunda sea cruz, cruz, cara, cara, cruz. Otro orden posible, a ver, que sea lo mismo pero al revés. Cara, cara, cruz, cruz. A ver, ¿qué otro orden posible hay? Cara, cruz, cara, cruz. ¿Qué otro orden posible hay? Cruz, cara, cara, cruz. Al revés. Cara, cruz, cruz, cara. ¿Qué otro orden posible hay? A ver. Yo creo que esos son todos los órdenes posibles que hay. Entonces tenemos... No, tiene que haber uno más. A ver. ¿Cuál estoy viendo? Creo que esos son. Si a alguno se le ocurre algún otro, me avisa.
¿Ok? Entonces, en este otro sistema, la entropía es más alta. ¿Por qué la entropía es más alta? Porque yo solo sé que hay dos caras y dos cruces. No sé cuál es cuál. Aquí yo sabía que habían dos caras y dos cruces y sabía que era cruz, cara, cara, cruz. Aquí yo solo sé que al final de mi experimento de tirar monedas al piso y que mi perro tiró caras y cruces, pero no hay para el otro, yo solo sé que habían dos y dos. No sé cuál fue el orden de ellas. Entonces, o cuál fue el acomodo específico, cuál fue cara, cuál fue cruz. Yo solo sé que habían dos y dos. Entonces, todo lo que yo puedo decir de este segundo sistema es, hay dos y dos. Aquí yo puedo decir, hay cruz, cara, cruz. Cruz, cara, cara, cruz. Aquí no puedo decirlo, ¿verdad? Entonces, aumentó la entropía. Entonces, eso es la entropía. La entropía tiene que ver con cuántos acomodos posibles tiene el sistema y si yo sé cuál de esos acomodos es el que el sistema tiene. Por eso es que su cuarto desordenado no es de mucha entropía, porque usted sabe cuál es el acomodo que tiene. Sabe que no es el acomodo correcto. Y su mamá también lo sabe. ¿Ok? ¿Dudas con qué es la entropía? En sí, el concepto de entropía. No, Ok. ¿Cómo puedo calcular la entropía? La entropía solo la vamos a calcular por el proceso isométrico. El proceso isotérmico. En un proceso isotérmico, la entropía, el cambio en la entropía es, lo voy a representar con la letra S, el cambio en la entropía lo voy a calcular como el calor del proceso dividido entre la temperatura. ¿Y por qué solo lo voy a calcular por el proceso isotérmico? Porque para cualquiera de los otros procesos la fórmula se complica un montón y no nos vamos a meter ahí. ¿Okay? Por ahí les digo, para el proceso adiabático, por definición, es cuando la entropía es constante. Entonces, normalmente la entropía, ¿qué es lo que hace? Aumenta. Si es un proceso en donde la entropía se mantiene, es adiabático. O sea, no hay calor de por medio. Entonces, esto es todo lo que vamos a calcular de entropía. Esta es una forma mucho más avanzada de ver la segunda ley. Y esto es una forma que tiene mucho más implicaciones físicas. Pero no nos vamos a meter ahí porque sí se ocupa un curso más especializado y mucho más tiempo y cálculos y otras cosas. Pero sí me interesa que sepan por lo menos entender de qué tiene que ver la entropía, entender por qué la gente dice que es una medida del desorden. Ahí hay que agregarle y que usted no sabe cuál es el acomodo específico. Y dudas. Ok. Entonces, esto era la segunda ley. Entonces, como pueden ver, la segunda ley tiene que ver con el sistema y cómo calcular energías y cosas del sistema. Básicamente, cómo se comporta un sistema, qué es lo que uno espera de que un sistema haga. Ahora, hablemos de este tipo de sistemas, los sistemas cíclicos. Bueno, voy a regresar al diagrama que tenía antes de un ciclo. ¿Verdad? Por cierto, este ciclo se llama diésel. Se escribe así. Por el auto diésel, sí, por los autos de motor que funcionan a diésel, exacto. Así se ve más o menos la versión idealizada
Ahora, no es la versión más real posible, pero sí es una de las versiones promedio de cómo funciona el motor diésel. Creo que era el diésel. Ok. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? En este sistema tenemos que entra calor. Tenemos calor que sale. Y tenemos que aquí, entonces esto, voy a sacarlo por acá, realiza un trabajo. ¿Sí? Ahora, de la segunda ley, entonces sabemos que todo el calor que entra va a ser igual a la suma del trabajo que sale más el calor que sale. Y aquí todo esto lo voy a tomar en valor absoluto. Y aquí ya no me interesa qué es positivo y qué es negativo. Yo sé que el calor que entra es la suma de todos los calores positivos y el calor que sale es la suma de todos los calores negativos. Pero aquí no me interesa el signo, aquí solamente me interesa el tamaño. Entonces, el tamaño del calor que entra es igual al tamaño del trabajo más el tamaño del calor que sale. Eso es lo que me interesa a mí. ¿Ok? El calor entra en una zona caliente, ¿verdad? Una zona que esté más caliente que mi motor y sale en una zona que está más fría, ¿verdad? Más frío que mi motor. Entonces a veces se le dice calor caliente y calor frío. ¿Por qué? Porque entra en donde el ambiente está más caliente y sale en donde el ambiente está más frío. Por ejemplo, en un automóvil, el calor entra en el cilindro, en la explosión de la gasolina y está más caliente. Entonces ahí es donde el calor entra. Se mueve el pistón, entonces hace trabajo y el calor sale al ambiente, ¿verdad? Está todo el sistema de enfriamiento que pasa el coolant o agua, dependiendo de qué elemento está su motor, y eso está más frío que el motor, entonces está más frío, jala el calor que sobra. Y básicamente eso es. Ahora, entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con esto? Bueno, tenemos esta regla y esta regla siempre se tiene que cumplir, ¿verdad? Si usted suma todos los calores calientes, suma todos los trabajos y suma todos los calores fríos, esta relación se tiene que cumplir. ¿Okay? O sea, si a los calores negativos usted le suma el trabajo, ¿verdad? El valor absoluto de los calores negativos, usted le suma el trabajo, tiene que darle lo mismo que el calor que entró, los calores positivos. Pero también nos interesa entonces calcular la eficiencia, es decir, bueno, este ciclo, ¿qué tan eficiente es? Eficiencia. ¿Okay? Cualquier cálculo de eficiencia tiene la misma lógica. Hay algo que yo quiero obtener y hay algo que yo tengo que pagar por eso. Entonces, básicamente, yo lo que quiero ver con la eficiencia es si lo que yo pagué me dio suficientes ganancias, me dio suficiente lo que quería obtener. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la eficiencia? La eficiencia la vamos a calcular de la siguiente manera. La eficiencia siempre va a ser lo que pago y entre lo que quiero. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué es lo que pago? Bueno, yo tengo que meter calor que entra al sistema. ¿Qué es lo que quiero? No, perdón, al revés. Lo que quiero entre lo que pago. Ahora sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Quiero ver cuánto trabajo tengo. ¿Qué es lo que estoy pagando? El calor que entra. ¿Sí? Entonces, si yo agarro el calor total del sistema y lo divido entre el calor que entró, me dice qué tan eficiente es el motor o el sistema que tengo ahí. Podemos pensar, por ejemplo, un motor de gasolina o un motor diésel.
La eficiencia no anda más allá, ¿verdad? Para darlo porcentualmente, yo simplemente lo multiplico aquí por 100 y listo, ya lo puedo dar porcentualmente. Entonces, por ejemplo, un motor de gasolina no anda más del 15% de eficiencia. Es decir, ¿y cómo rayos seguimos funcionando con motores de gasolina? Porque no hay nada mejor. No es posible. Aquí voy a simplificar un poco esta fórmula. Si yo espejo aquí el trabajo, me va a quedar acá calor que entra menos el calor que sale. Se lo digo entre el calor que entra. Y esto entonces, cuando reparto la fracción, me queda 1 menos el calor que sale entre el calor que entra. ¿Okay? Esa es la eficiencia. Entonces, retomando la idea, ¿por qué no hago mejores motores? La respuesta es no se puede. No es físicamente posible mejores motores. Es decir, y los eléctricos también tienen una pésima eficiencia. O sea, no. Ahí se pierde energía en el simple hecho de usted convertir energía de cualquier tipo en electricidad, perdió un montón de eficiencia. Punto. Ahí perdió un montón de energía. Siempre se pierde un montón de energía. Hacer electricidad o generar electricidad es igual un proceso ineficiente. Nada es eficiente, entonces hay que vivir con eso. Hay que simplemente lidiar con que la energía se pierde. ¿Okay? Ahora, ¿cómo yo sé que en serio no le puedo sacar más provecho a mi motor? Bueno, aquí entonces yo voy a tener dos temperaturas, la temperatura más alta y una temperatura mínima. ¿Okay? Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? Hubo un tipo que se llamó Carnot, que dijo, bueno, voy a diseñar el mejor proceso posible. Un proceso que solo trabaje entre dos temperaturas y que sea lo más eficiente posible. ¿No? Digo, ¿cómo puedo, verdad? Si yo tengo una temperatura máxima y yo tengo una temperatura mínima, ¿cómo puedo maximizar mi trabajo? Bueno, lo que tengo que maximizar es el área aquí. Bueno, ¿qué procesos hay? Entonces, lo que hizo fue primero un proceso adiabático, ¿verdad? Aquí expande. Luego, por una isoterma, sigue la expansión. Luego empieza a comprimir adiabáticamente. Y termina de comprimir isotérmicamente. Entonces básicamente es eso. Adiabática, isotérmica, adiabática, isotérmica, adiabática, isotérmica, adiabática, isotérmica. Eso fue lo que hizo Carnot. Dijo, bueno, voy a calcular cuánto es la eficiencia de este sistema. Y por un montón de cálculos que no voy a mostrar acá, la eficiencia de Carnot del sistema Carnot se va a calcular 1 menos la temperatura mínima entre la temperatura máxima. Y Carnot dijo, esta es la eficiencia máxima. Y lo demostró y tiene razón. Y entonces, si mi sistema funciona entre dos temperaturas, una temperatura máxima y una temperatura mínima, la mayor cantidad de eficiencia que yo le puedo sacar es esta. La eficiencia de Carnot. Si yo hago la máquina perfecta, vean que aquí tengo dos adiabáticas y dos isotérmicos. O sea, eso es una máquina perfecta. Generar adiabáticas es complicado en la vida real, porque noten que en una adiabática el calor ni entra ni sale. Entonces en este sistema el calor solo entra y sale por las isotermas. Las adiabáticas solo hacen trabajo, ¿verdad? Pero entonces tengo dos isotermas porque necesito meter calor por un lado y sacar calor por el otro. ¿Verdad? Eso es lo que me dice la segunda ley. Tiene que entrar y salir calor.
Las dos adiabáticas es la forma más eficiente de hacer trabajo para un gas, ¿verdad? Y en general también para un motor de gasolina. Entonces, más eficiencia que esto no voy a conseguir. Y al final de cuentas, los motores reales consiguen una eficiencia mucho menor que eso. Y así es la vida. Horrible, pero bueno. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes aquí con esto? Calcular la eficiencia. Eficiencia máxima me lo va a Carnot. La eficiencia normal es de trabajo entre calor que entra, o puede ser 1 menos calor que sale sobre calor que entra. Ahora, Carnot tiene 1 menos temperatura mínima sobre temperatura máxima. Ven que tiene esta misma forma. Por eso es que lo logro simplificar. ¿Dudas? Eso es como otra de las cosas. O sea, cuando uno hace problemas de la segunda ley, normalmente se reducen a hacer ciclos y ver qué tan eficiente es. Entonces uno tiene que calcular todos los procesos, el calor, el trabajo para cada proceso y entonces sumarlos. Y después entonces hace este análisis. ¿Ok? ¿Dudas? De mi parte no, profe. Perfecto. Comentemos una última cosa y con eso cerramos la materia del capítulo 12, que serían las refrigeradoras. ¿Por qué? ¿Qué pasa con las refrigeradoras, los aire acondicionados y ese tipo de máquinas? Esas máquinas agarran el calor de la comida y se lo quitan. ¿Okay? O sea, pareciera que viola la segunda ley de la termodinámica, porque agarra calor de algo que está frío, le quita calor para enfriarlo aún más, ¿verdad? Entonces, no sé ustedes, pero suena raro. Entonces pensemos en un refrigerador. Cualquier sistema de refrigeración, ¿verdad? Ahora pensemos en refrigeradores. Aire acondicionado. Pensemos en un aire acondicionado, ya que aquí hay gente de aquí. Tiene más sentido un aire acondicionado. ¿Qué hace el aire acondicionado? El aire acondicionado funciona de la siguiente manera. Tiene una parte que se llama evaporador, una parte que se llama condensador. Aquí está el evaporador. Por aquí está el condensador. ¿Hay aquí alguna bomba? Okay. Y todo este sistema está cerrado, ¿verdad? Y listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí adentro tengo un gas. ¿Qué gas? Un gas enfriante. Así se le llama. Depende de qué es lo que usted tiene, si es un aire acondicionado para una casa o si es el aire acondicionado para el carro o qué es lo que usted tiene. Ahí el gas cambia. ¿Verdad? ¿Qué tipo de gas se usa? Es distinto según el aire acondicionado que uno está usando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo lo que necesito aquí es aire frío. Aire frío dentro de la casa. ¿Y qué es lo que hace? Toma el aire caliente. Pasa por el evaporador y sale frío. Entonces, en el evaporador hay, yo le estoy quitando calor al aire, se lo estoy metiendo al gas, para que entonces, como yo le quité calor al aire, el aire salga frío. Entonces, cuando el evaporador hace eso, evapora. Entonces, ¿cómo evaporo yo? Bueno, la bomba tira líquido al evaporador y del evaporador sale gas. ¿Verdad? Este gas enfriante viene de forma líquida, llega al evaporador, el aire caliente pasa por el líquido está más frío que el aire caliente, entonces absorbe el calor del aire caliente y se evapora, de manera que el aire sale frío, porque yo le quité ese calor y ese calor lo que hizo fue evaporar el gas. Entonces el gas entra aquí en el condensador, ¿okay?
Y entonces, ¿qué hace en el condensador? A este mismo aire que estaba fuera de la casa, le mete calor, ¿verdad? Libera calor, de manera tal que el aire salga, mi material, mi gas enfriante salga líquido. Entonces la bomba agarra ese líquido, lo tira al evaporador, se evapora, mira acá. Ese es el funcionamiento general de cualquier aire acondicionado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy forzando a que aquí por ciertas condiciones físicas del condensador y ciertas condiciones físicas del evaporador, yo fuerzo estos cambios de estado. Y entonces ahí hay cierto trabajo, ¿verdad? Si yo lo veo como una máquina, el aire acondicionado, yo le meto trabajo. ¿Por qué le meto trabajo? Yo le meto trabajo porque esto está conectado aquí a la electricidad. Le meto trabajo porque la bomba tiene que forzar a que el líquido pase por acá, por el evaporador, lo fuerza. Tiene que succionar el líquido que viene del condensador. Entonces la bomba hace trabajo. El aire acondicionado, entonces, al final de cuentas, o cualquier refrigerador, agarra, también yo junto con el trabajo, le meto calor de algo que estaba frío, o que tiene una temperatura, voy a llamarlo T1, que tiene una temperatura 1, la temperatura 1 va a ser más pequeña que la temperatura 2, y sale calor por otro lado con una temperatura 2. Entonces, básicamente, yo lo que estoy haciendo con el aire acondicionado es forzando a que el gas absorba el calor y luego bote ese calor por otro lado. ¿Okay? Normalmente no sucedería así, sí, normalmente no sucedería así. Pero por las condiciones del evaporador, aquí el evaporador absorbe calor del aire y después lo bota por allá. ¿Okay? Entonces, en realidad no se viola la segunda ley de la termodinámica. ¿Por qué? Porque yo estoy metiendo calor, un calor que funciona o la temperatura mínima del sistema, ¿verdad? Aquí el sistema tiene una temperatura 1, o sea, aquí es temperatura mínima, y aquí el sistema tiene la temperatura máxima. Yo simplemente estoy forzando que gracias a la bomba, que hace que el gas circule, que lo fuerza a que circule, ¿verdad? De forma líquida, yo estoy forzando a que el líquido esté en el lugar correcto en el momento correcto. Entonces yo estoy forzando con trabajo al lugar de sacar calor, en un lugar donde espontáneamente no pasaría. Lo mismo pasa con la refrigeradora. El evaporador sería como el interior de la refri y el condensador sería alguna otra parte. Normalmente, no sé si se acuerdan, había una refri, yo creo que ya no se venden, pero todavía se ven en las casas, que tenían una rejilla atrás. ¿La han visto? Refres con rejilla atrás. Sí, no, tal vez. Sí, profe. Perfecto. La rejilla servía de condensador. Esa siempre está calentada. De hecho, cuando uno se le mojaba los zapatos, uno los colgaba ahí porque el calor que salía de ahí secaba el zapato, hacía que el agua se evaporara. Es ese mismo sentido. En la refri yo le meto aire que estaba frío, ¿verdad? Que yo forcé a que estuviera frío, aquí lo enfrié, lo meto ahí, entonces como el aire pasa por la refri, le saca calor a la comida, pasa por la rejilla atrás, tira ese calor hacia el ambiente y lo vuelvo a forzar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí ya no puedo hablar yo de una eficiencia como tal, aquí uno habla de un índice de enfriamiento, ya les digo el nombre real, un segundo. Lo tengo apuntado por acá. Un segundito. Voy a decir aquí. ¿No? Creo que es aquí, espera un segundo.
Eso se llama... A ver... No, no está acá. Bueno, en inglés se dice como CDB o algo así, es como... Esto lo tengo por acá. Un segundito. Es un nombre raro, ya se los digo. Coeficiente de rendimiento, es como se llama. Entonces lo que calcula es un coeficiente de rendimiento. Okay. Llamémoslo CDR. Okay. Y entonces es la misma idea que la eficiencia. ¿Qué es lo que yo quiero? La cuestión es que aquí lo que yo quiero es el calor que entra. Porque yo quiero que a mi sistema de aire acondicionado le entre la mayor cantidad de calor posible. ¿Y qué es lo que yo pago acá? Aquí yo lo que pago es el trabajo que hace la bomba. ¿Verdad? Este es el calor que entra. Entonces, es la misma idea, pero al revés, ¿verdad? Yo lo que quiero es que a mi aire acondicionado le saque al aire o le quite al aire la mayor cantidad posible, de manera tal que convertir toda esa energía eléctrica que estoy pagando en forma de trabajo en términos de que la habitación se enfríe. Básicamente eso es lo que quiero. Okay. Y así es como funcionan los refrigeradores y los aires acondicionados. Igual uno podría, si uno se pone a ver qué es lo que le pasa al gas, es una curva parecida, solo que va en el sentido contrario. De manera tal que aquí es donde entra calor, yo le tengo que meter trabajo y el calor sale por la parte más caliente del sistema. ¿Por qué? Porque yo revertí el proceso. ¿Dudas? No, profe. Perfecto, entonces podríamos dejar la clase por acá. Insisto, nos vemos el jueves para ver el capítulo 14 que tiene que ver con sonido y que esa sería la tercera tarea, tendría que ver con el capítulo 14. ¿Estamos? Muchas gracias, profe. Hasta luego. Perfecto, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Muchas gracias, que te buen día.